Cordial saludo para todos. Soy Eduardo Andrés Velandia Canosa, coordinador de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre, profesor investigador y presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Frente al mare magnum de actos legislativos y administrativos expedidos por el Gobierno Nacional y algunas alcaldías locales, así como los anuncios de reformas legales y constitucionales por un sector del Congreso de la República, se nos plantea el siguiente problema jurídico. ¿Quién y cómo debe realizar el control de constitucionalidad y de legalidad al ordenamiento jurídico expedido con ocasión del COVID-19? Para resolver este problema debemos preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿cómo se estructura nuestro sistema normativo? Segundo, ¿quién y cómo ejerce el control de constitucionalidad? Y tercero, ¿se puede en un estado de emergencia restringir los derechos y garantías constitucionales? Analicemos conjuntamente los dos primeros aspectos. Primero, nuestro ordenamiento jurídico se estructura a través de la Constitución, la cual puede ser objeto de reformas. Las reformas constitucionales se conocen como actos legislativos y se controlan a través de la Corte Constitucional previa presentación de una demanda por cualquier ciudadano. También nuestro sistema normativo establece leyes en sentido formal, que son las aprobadas por el Congreso de la República y sancionadas por el presidente. También se controlan constitucionalmente por vía de demanda. Debemos aclarar que ni tenemos a la fecha reformas constitucionales ni leyes relacionadas con el COVID-19. Sin embargo, debemos enunciarlas porque hay unos anuncios al respecto. Tenemos también los decretos legislativos, que son los que puede expedir el presidente de la República en virtud de la declaratoria de los estados de excepción. En el caso que nos convoca, se puede hablar del estado de emergencia, el cual puede ser decretado cuando se presenten actos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social y ecológico, o cuando constituyen grave calamidad pública, que es lo que se ha presentado con el COVID-19. Estos decretos legislativos tienen también control de constitucionalidad, el cual lo ejerce la Corte Constitucional de manera automática. Quiere decir que no requieren demanda de parte. Si no los envía el presidente de la República un día después de su expedición, la Corte Constitucional adquiere una competencia de carácter oficioso, que significa que puede aprender dentro de los 2 días siguientes de oficio el conocimiento de tales decretos. También tenemos decretos con fuerza de ley, los cuales no se han proferido a la fecha. Sin embargo, es posible que el Congreso delegue en el presidente de la República la expedición de algunos decretos ley encaminados a dejar de manera permanente algunas decisiones que se hayan tomado. También se controlan a través de demanda de inconstitucionalidad o inexequibilidad ante la Corte Constitucional. Pero ahí no para todo, tenemos también decretos ordinarios, tenemos decretos reglamentarios de la ley, que varios de ellos se han expedido, como el decreto 457, el decreto 531 o el decreto 593 de este año, que nos dejan algunas dudas sobre su control. En principio deberíamos decir que estos decretos ordinarios se controlan a través de demanda presentada ante el Consejo de Estado. Sin embargo, en virtud de la ley 137 de 1994 o estatutaria de los estados de excepción, el artículo 20 de dicha norma establece que el presidente de la República los debe remitir al Consejo de Estado para un control de manera automática. Es decir, no necesitan demanda de parte. Y el Consejo de Estado hará el respectivo control de constitucionalidad. Frente a los decretos de carácter local, es decir, los expedidos por alcaldes y gobernadores, también están sometidos a un control automático de constitucionalidad, regulado también por la Ley 137 de 1994. Dentro de las 48 horas siguientes, estas autoridades deben remitir esos decretos
al tribunal administrativo con competencia territorial en el lugar donde se hayan expedido. Y se realiza el control de constitucionalidad de manera automática. Si no, pues se adquieren competencias oficiosas, lo cual no obsta para que cualquier ciudadano también pueda demandar. Lo mismo sucede con las denominadas normas de derecho blando, que corresponden a actos jurídicos no decisorios o actos de naturaleza interpretativa y organizativa. Estos actos también, cuando tienen que ver con el COVID-19, como las directivas que ha expedido el Congreso de la República o el INVIAS, también deben estar sometidas a este control automático, porque pueden estar convalidando decisiones tomadas en virtud de la emergencia presentada. Ahora, la pregunta final es: ¿se pueden afectar algunos derechos y garantías consagrados en la Constitución? ¿Garantías de carácter fundamental? En principio, la respuesta es no. No lo podemos hacer. Sin embargo, estos decretos tienen por finalidad concretar esa indeterminación de los mandatos de optimización consagrados en la Constitución. Ahora, pueden suceder las siguientes circunstancias: que los derechos colisionen entre sí. Esto significa que al momento de hacer la interpretación constitucional, lo primero que debe hacer el guardián de la Constitución es tratar de armonizar estos derechos, es decir, todos tienen que convivir. Pero si esto no es posible, pueden acudir a la técnica de la hermenéutica denominada aplicación diferenciada de derechos, que significa que pueden ser constitucionales algunas conductas que restringen a un sector determinado. Y lo hemos visto cuando se da un desconfinamiento de manera inteligente. Se pueden restringir algunos sectores de la sociedad y otros no. Esto es lo que se conocería como una aplicación diferenciada de derechos. Y finalmente tendríamos la técnica de la ponderación, que esta sí ya es extrema, que es cuando dos derechos colisionan y tenemos que preferir uno sobre el otro, acatando el mandato de optimización constitucional, como cuando, por ejemplo, restringimos la circulación, la libre movilidad, el derecho que tenemos todos a estar en las calles para proteger el derecho a la vida. Muchas gracias.